Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y bueno, vamos a iniciar con la serie de estudios. La semana pasada iniciamos con quiénes deben evangelizar. Vamos a empezar el siguiente estudio, que es el por qué deberíamos evangelizar. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo un poquito de quiénes son los que deben evangelizar. Muchas veces las iglesias tenemos la idea de que solamente le corresponde al pastor o le corresponde a los misioneros, pero bueno, nos dimos claramente cuenta que en la Biblia nos dice que todos los que hemos aceptado a Cristo, todos los que nos decimos cristianos, es nuestro deber el evangelizar, ¿sí? Y bueno, el día de hoy es la segunda semana y lleva el título ¿Por qué deberíamos evangelizar? ¿Sí? La semana pasada vimos quiénes, hoy vamos a ver el por qué debemos de evangelizar. Vamos a estudiar un poquito a fondo por qué los que somos creyentes en Cristo debemos de realizar esta tarea. Y bueno, vamos a iniciar con unas pequeñas preguntas de reflexión. La primera nos dice, ¿cuáles son algunas de las razones por las que no evangelizas? Y bueno, posiblemente tú tengas algunas que yo te puedo decir en estos momentos que damos la mayoría de los cristianos, incluyéndome, o que podemos dar es, ¿por qué no sé evangelizar? A lo mejor, a pesar de que tienes tus años de creyentes, eras de los que decía, a mí no me corresponde, le corresponde al pastor o le corresponde a los misioneros evangelizar. A lo mejor poníamos eso como un pretexto. Otro de los pretextos más comunes es, no tengo tiempo, ¿sí? Y bueno, a lo mejor puede haber muchos más, pero estos son algunos pretextos que podemos dar o podemos justificar como razones para no evangelizar. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta, ¿qué crees que sería necesario para motivarte a evangelizar más? Y bueno, esta es una buena pregunta, es personal, no sé, posiblemente ahí tú tengas algunas ideas, que tal vez que necesitarías para motivarte, que podría impulsarte a evangelizar a las personas. Y bueno, si no tienes ideas, si no tienes algo que te impulse, bueno, creo que en esta mañana vamos a ver algunos motivos que se nos dan en la Biblia, y estos motivos nos deben de impulsar a evangelizar a aquellos que no conocen de Cristo. Y bueno, ¿cuál es la idea principal del día de hoy? La idea principal del día de hoy es que la Biblia nos da muchas diferentes razones para evangelizar. Y bueno, lo cual es algo que muchos de nosotros necesitamos porque a menudo carecemos de motivación para evangelizar. Sí, es algo que a la mayoría de nosotros tal vez no nos gusta. Como lo mencioné, damos nuestras razones, a lo mejor no sabemos o tenemos miedo o pues no queremos evangelizar o ponemos otros pretextos. Pero bueno, la Biblia claramente nos da razones por las cuales debemos de evangelizar, y bueno, es lo que vamos a estudiar, y estas deben de motivarnos a evangelizar. Esto es la idea principal del día de hoy. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar en este estudio? Vamos a considerar varias razones que vienen en la Biblia del por qué debemos de evangelizar, ¿sí? Y bueno, en primer lugar, la primera cosa que vamos a considerar, y bueno, viendo un poquito en el estudio anterior o un pasaje del estudio anterior, es que debemos de evangelizar porque la Biblia nos lo ordena, ¿sí? Recordemos que después de que Jesús murió, de que Él resucitó, que anduvo 40 días con sus discípulos, que dio pruebas de su resurrección a sus discípulos y a todas las demás personas que creyeron en Él, dice que ascendió y bueno, que nos dejó una orden. ¿Y cuál era esa orden? Ahí en Mateo 28, 19, 20, ahí es la orden que Jesús le da a sus discípulos, pero no solamente a ellos, sino que esto nos incluye a nosotros también. Y bueno, quiero que me acompañes ahí con tu Biblia en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, ¿sí? Voy a dar lectura, tú sígueme ahí en tu casa, ahí en donde estés tomando este estudio, con tu Biblia en mano. Dice ahí la palabra de Dios, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? La primera razón que se nos da bíblicamente es una orden, un imperativo. El Señor nos dice, hagan discípulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como creyentes en Cristo? Debemos de anunciar las buenas nuevas, debemos de anunciar el Evangelio. Y bueno, la primera razón que se nos da es porque es una orden, es un imperativo de parte del Señor hacia sus discípulos. ¿Sí? Bueno, recordemos que la semana pasada, como lo mencioné, contestamos la pregunta ¿quiénes deben de evangelizar? Y bueno, el día de hoy, el por qué debemos de evangelizar, y esta es la primera razón, porque es una orden. ¿Sí? El Señor no nos pide cosas nomás porque sí, el Señor tiene sus planes, sus propósitos, y bueno, el primer motivo que nos da para evangelizar es porque Él nos lo está mandando, ¿sí? Hacer discípulos, el anunciar las buenas nuevas de salvación. Y bueno, también otra de las cosas que podemos ver en la vida del apóstol Pablo, ahí en la carta de Corintios, algo que nos dice él, es que él nos exhorta a esta iglesia de Corinto a seguir el ejemplo evangelístico de él. Y bueno, esto lo vamos a ver ahí cuando escribe en Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 32 al 11:1. Búscalo en tu Biblia y le voy a dar lectura, sígueme ahí en tu Biblia, lo que dice la palabra de Dios ahí. Y nos dice así, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, recordemos que la iglesia de Corinto fue una iglesia que tuvo muchas situaciones, tuvo muchos problemas, y el apóstol Pablo a través de estas cartas tuvo que tratar con ellos. Por eso aquí el apóstol Pablo los exhortaba, los animaba a que siguieran su ejemplo en cuanto a la evangelización. Sí, recordemos que dentro de la iglesia estaba habiendo muchos conflictos internos y bueno, había muchos problemas en general dentro de esta iglesia, y por eso Pablo les mandó esta carta para exhortarlos en cuanto a todas las cosas que estaban haciendo mal, y bueno, también a animarlos a que siguieran su ejemplo. ¿Sí? Nos dice aquí, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, y menos a la iglesia de Dios, sino que aprendieran de él, dice ahí, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y bueno, aquí Pablo, él se pone como ejemplo, nos dice, sed imitadores de mí, pero dice que él es imitador de alguien más, y del Señor Jesucristo, dice, así como yo de Cristo. Entonces por eso Pablo aquí animaba a los miembros de la iglesia de Corinto a que no fueran de tropiezo, sino que se preocuparan por alcanzar a más personas. Y bueno, como cristianos, nuestro ser interior anhela obedecer todos los mandamientos de Dios, pero en el caso de la evangelización a veces puede ser difícil sacar motivación a partir de un simple sentimiento de obligación. Y bueno, gracias a Dios la palabra de Dios nos proporciona varias otras motivaciones que nos estimulan a la evangelización. Y bueno, consideremos lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 10. Ahorita vamos a dar lectura, pero esto es algo interesante y es cierto. Muchas de las veces, aún como creyentes, nos es difícil el aceptar órdenes. No nos gusta el que nos ordenen, pero Dios no solamente nos dio esto como una orden, sino que hay otras cosas que nos dice la palabra de Dios para motivarnos a evangelizar, ¿sí? Muchas de las veces si nos sentimos obligados, bueno, pues lo vamos a hacer de mala gana, no vamos a querer. Como seres humanos es muy difícil que estemos motivados a evangelizar, pero bueno, lo grandioso, gracias a Dios, es que su palabra trae más motivaciones para nosotros, ¿sí? Y como lo mencioné, vamos a leer ahí en Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 10, ahí en Romanos, me gustaría que me sigas con tu Biblia en Romanos capítulo 9 del 1 al 3, y dice así la palabra de Dios, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y bueno, ¿a quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Al pueblo de Israel, a los judíos. Recordemos que ellos no reconocían a Jesús, incluso bueno, eran enemigos jurados de Jesús. Y bueno, Pablo había salido del judaísmo. Pablo se encontró con Jesús y él entendió lo que Jesús era el verdadero Mesías. Y bueno, Pablo tenía este gran peso en su corazón, tenía este peso por su pueblo, porque su pueblo no quería reconocer a Cristo, que el Mesías ya había venido, que el Mesías, su propósito fue el rescatarnos, pero ellos no querían reconocer a Jesús. Entonces por eso aquí el apóstol Pablo nos dice su preocupación. Y bueno, también ahí en Romanos capítulo 10 versículo 1, miren lo que nos dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La motivación del apóstol Pablo era él quería alcanzar a los judíos. Pablo quería que su pueblo reconociera a Jesús. Pablo quería que ellos fueran salvos también, ¿sí? Que llegó a tal punto que él decía: yo mismo ser anatema, ser separado de Dios, pero que mis parientes según la carne se salven, ¿sí? O sea, el pueblo judío. Esta era una de las motivaciones de Pablo para evangelizar. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con las preguntas de reflexión, y nos dice la primera, ¿sí? Y a partir de lo que leímos es donde vamos a empezar a contestar: ¿por qué Pablo tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón? Y bueno, como vimos ahí, Pablo tiene una gran tristeza y continuo dolor en su corazón porque sus compañeros judíos no creen en Cristo y por tanto se enfrentan a la condenación de Dios. Esa era la tristeza de Pablo, de que el pueblo no quería reconocer a Jesús y bueno, ellos mismos estaban condenando. Ellos creían estar realmente alabando a Dios. Ellos por sus prácticas de hombre pensaban que estaban bien delante de Dios, mas sin embargo Pablo, una vez que conoció la verdad, él sabía que el pueblo se estaba condenando a sí mismo y estaba enfrentando la ira de Dios. Entonces por eso Pablo tenía esa gran tristeza, porque el pueblo se estaba perdiendo, su pueblo estaba yendo directo a una condenación. Y por eso Pablo sentía esa tristeza por su pueblo. Y bueno, también ahí, continuando con las preguntas de reflexión, basados en Romanos 10.1 y de lo que aprendemos del resto del Nuevo Testamento, ¿qué le llevó a hacer a Pablo su preocupación por sus compañeros judíos? Y bueno, vamos a hacer algunas lecturitas. Me gustaría que me acompañaras ahí en Hechos, capítulo 13, versículo 15. También vamos a leer Hechos 14.1, Hechos capítulo 17 del 1 al 3 y Hechos capítulo 18, versículo 4. Antes de responder esta pregunta, dice ahí, respondiendo primeramente la pregunta, nos dice que en Romanos 10.1 y en los textos de Hechos vemos que la preocupación de Pablo por sus compañeros judíos le motivó a orar por su salvación y a evangelizarnos diligentemente, ¿sí? Pablo, cada que llegaba a alguna ciudad, algún lugar del Imperio Romano y se enteraba o se daba cuenta que había una sinagoga judía, él siempre iba y les evangelizaba. Y vamos a ver eso ahí en los versículos que te mencioné de Hechos. Mira, nos vamos a dar cuenta lo que hacía Pablo cuando se daba cuenta que había una sinagoga de los judíos. Y mira, ahí los que mencioné ahí, por ejemplo, Hechos 13.5 dice ahí: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y bueno, ahí en el 14.1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, ¿sí? Y bueno, también ahí en el capítulo 17 del 1 al 3, ¿qué nos dice ahí? Dice: pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica,
donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahí en Hechos capítulo 17 del 1 al 3, y bueno, por último ahí en Hechos capítulo 18, 4, nos dice ahí, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, bueno, nos damos cuenta que la oración de Pablo y la preocupación de Pablo era también su pueblo. Él estaba preocupado porque ellos también pudieran conocer a Jesús. Y bueno, vemos en cada uno de estos que él aprovechaba, llegaba a las sinagogas y discutía con ellos. Y bueno, ahí en el 17, en Tesalónica del 1 al 3, vemos que él les exponía a través de las Escrituras acerca de Jesús. Entonces, en cada uno de estos que leímos, nos damos cuenta cómo Pablo tenía esa preocupación, tenía ese gran amor por su nación, ¿sí? Pablo no quería que su pueblo, que su nación se perdiera. Esa era la preocupación de Pablo. Bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿qué motivos para evangelizar nos da este texto? Y bueno, este texto nos muestra que el amor por los perdidos, sobre todo la preocupación por su destino eterno, nos debería motivar para evangelizar. Pablo sabía cuál era el destino de todo su pueblo, de los judíos, si no aceptaban a Cristo. Y bueno, esto también nos concierne a nosotros, porque tenemos parientes, sí, hay gente a la cual nosotros estimamos y apreciamos, y esto nos debe de motivar a presentarles el Evangelio, ¿sí? Esto, así como el apóstol Pablo les daba esta muestra de amor, recordemos que el Señor Jesús dijo ahí en Juan que no hay mayor muestra de amor que uno dé la vida por sus amigos. Y bueno, ¿qué muestra podemos darles a aquellos que conocemos, a aquellos que nos importan? Darles la mejor noticia, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. Esto es la mayor muestra que les podemos mostrar a aquellos que nos importan, presentarles el Evangelio. Por eso esto nos debe de motivar a cada uno de nosotros a anunciarles las buenas nuevas. Y bueno, ¿de qué formas prácticas puedes crecer en cultivar y expresar amor por los que no son cristianos? Bueno, ahorita lo mencionaba, ¿no? Ahorita lo mencioné, acabo de mencionar. Una forma práctica de cultivar y de expresar el amor es presentarle las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Anunciarles el Evangelio. Como lo mencioné, como al apóstol Pablo, al apóstol Pablo le importaba su nación, era un patriota, era una persona que amaba a su pueblo. Bueno, nosotros hoy en la actualidad, tal vez no sea una nación, pero sí hay personas, tal vez familiares nuestros, amigos nuestros que nos importan, y bueno, ya sabemos cuál es su destino si no conocen de Cristo. Entonces esto nos debe a expresarles lo que sentimos por ellos, a través de ¿qué? De anunciarles las buenas nuevas, ¿sí? De anunciarles el Evangelio, de preocuparnos por ellos, de ponerlos en oración, pero también de poder compartirles las buenas nuevas. Y bueno, otra de las cosas que vamos a ver, otra de las motivaciones que debemos de tener como cristianos, que viene ahí en la Biblia, la vamos a encontrar ahí en Juan capítulo 15, del 8 al 11. Me gustaría que busques ahí en tu Biblia Juan 15, del 8 al 11. Y bueno, nos dice la palabra de Dios ahí en Juan, sígueme con tu vista, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, del 8 al 11. Y bueno, ¿qué motivación o cuál es aquello que nos va a motivar? Bueno, es lo que vamos a ver en las siguientes preguntas de reflexión. ¿Cuáles son los resultados de llevar mucho fruto a través de la obediencia a los mandamientos de Jesús? Bueno,
Los resultados de que llevemos mucho fruto a través de la obediencia a estos mandamientos es, primeramente, ahí en el versículo 8, el Padre es glorificado, ¿sí? Recordemos que somos embajadores de un gran rey, y bueno, ¿cómo es glorificado? Cuando nosotros damos a conocer a las personas que no lo conocen, Él es glorificado a través de nosotros. Otra de las cosas también de los resultados de llevar mucho fruto es demostramos ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Una de las cosas o una de las pruebas de un verdadero creyente es el que lleva fruto y que demuestra ser un discípulo de Jesús. Podemos ver cómo Jesús siempre estuvo activo durante su ministerio de 3 años y bueno, aún después de su partida los apóstoles también estuvieron demostrando públicamente que ellos eran discípulos de Jesús. Y bueno, en el versículo 11 vemos que nuestro gozo será o tendremos nuestro gozo cumplido. Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que bueno, al nosotros estar obedeciendo los mandamientos de Jesús, vamos a estar gozosos, nos vamos a gozar grandemente porque a través de esto estamos demostrando que realmente somos verdaderos discípulos y bueno, también estamos glorificando a nuestro Padre Celestial. Nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué manera la evangelización en particular da la gloria a Dios? Y bueno, puede haber muchas respuestas, pero una idea básica es que la evangelización da gloria a Dios porque en la evangelización decimos la verdad acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho en Cristo y llamamos a otros a responder acertadamente a esa verdad. Así como lo mencioné, a través del evangelizar nosotros glorificamos a Dios porque lo damos a conocer y bueno, también damos a conocer quién es Jesús y lo que Dios hizo a través de Él. Y bueno, también los llamamos o les decimos a las personas que deben de tomar una decisión, si aceptan o no aceptan, si quieren reconciliarse con Dios o rechazan la oferta de Dios de reconciliarse con Él. Entonces así es, a través de la evangelización es como glorificamos a Dios al decir quién es Él, lo que Él ha hecho a través de Jesús y bueno, también los llamamos a que respondan a esta verdad. Nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué manera el pensamiento de que nuestra evangelización glorifica a Dios nos anima a perseverar en la evangelización? Bueno, puede haber infinidad de respuestas, pero una de las buenas razones es que por la cual nos debe animar es que podemos saber que lo que estamos haciendo es agradable a Dios independientemente de cómo responden los que estamos evangelizando, ¿sí? Bueno, esto es una buena razón para animarnos, el saber que estamos haciendo lo que es agradable a Dios, ¿sí? Recordemos que Él nos dice o Él nos manda a ir a ser discípulos, como lo mencionamos anteriormente, es un mandamiento y bueno, sabemos que a Él le agrada que nosotros seamos obedientes, ¿sí? Nuestro deber es anunciar las buenas nuevas, nuestro deber es decirle a las personas acerca de Jesús, pero independientemente de los resultados que se den, ¿sí? Recordemos, como lo he estado mencionando en estos estudios, en Corinto Pablo le dice a la iglesia de Corintios, dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Nuestro deber es el hablarle a las personas, si ellos aceptan o rechazan, no está en nosotros, eso no nos debe desanimar. Nuestro deber es presentarle las buenas nuevas y bueno, el resultado, recordemos que es de Dios. Nuestro deber, lo que estamos haciendo es anunciarnos las buenas nuevas, ¿sí? Bueno, muchas las veces pasa en que pensamos los creyentes o creemos, híjole, pues no he estado evangelizando porque hablo y las personas me rechazan. No, eso no nos debe desanimar, eso no nos debe desmotivar, sino que independientemente de esos resultados, nuestro deber y lo que nos debe animar que estamos haciendo lo que le agrada a Él es eso, que estamos llevando las buenas nuevas. Y bueno, otra de las cosas que podemos ver aquí, nos dice ahí la siguiente pregunta: en este pasaje Jesús explica que la razón por la que nos ha dado sus mandamientos para guardarlos
es que nuestro gozo sea cumplido. ¿De qué forma es la promesa de obtener gozo en la obediencia especialmente alentadora cuando consideras la evangelización? Y bueno, mediante la enseñanza de la obediencia a los mandamientos de Jesús, en general este pasaje nos da al menos 2 motivos para que evangelicemos. Y bueno, ¿cuáles son esos 2 motivos que nos da en este pasaje? Bueno, el primero de ellos es para glorificar a Dios y el segundo es para tener nuestro gozo en Cristo completo por la obediencia a sus mandamientos. Entonces, cuando evangelizamos nos damos cuenta que, obtenemos gozo por obedecerle, ¿sí? Obtenemos ese gozo. ¿Y cuáles son esos 2 motivos por los cuales obtenemos ese gozo? Como lo mencioné, es que glorificamos a Dios, que les decimos a ellos quién es Dios. Y la otra es que nuestro gozo está completo por obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Y bueno, también hay otra motivación bíblica para la evangelización que debemos tener en cuenta. Y bueno, me gustaría que busques ahí en tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer ahí de los versículos 13 hasta el 18 en la parte A. Y aquí el apóstol Pedro, ¿qué nos escribe? Bueno, ahí le voy a dar lectura, tú me sigues con tu vista ahí donde estés tomando este estudio, dice la palabra de Dios ahí. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daños si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa os padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y bueno, ¿cuáles son las 2 cosas principales que Pedro nos ordena en este pasaje? Bueno, las 2 cosas principales son estar preparados para dar una defensa de la esperanza que está en nosotros. Recordemos que muchas de las veces las personas, cuando estás presentando el Evangelio, bueno, te van a empezar a hacer preguntas y nosotros debemos de estar preparados para defendernos, para presentar esa defensa de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿sí? Y otra de las cosas también es el estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Entonces también aquí Pedro nos recuerda que así como Él sufrió el justo por los injustos, también nosotros debemos de estar dispuestos a sufrir, ¿sí? A sufrir, ¿por qué? Por la causa del Evangelio, ¿sí? Y bueno, a través de la palabra de Dios ahí en el Nuevo Testamento nos damos cuenta cómo la iglesia primitiva estuvo sufriendo. Vemos que después de que enjuiciaron a Esteban hubo una gran persecución, pero esto no los desanimó, ellos siguieron adelante, ellos siguieron evangelizando. Vemos al apóstol Pablo, nos dice que hubo judíos que hicieron un juramento, por así decirlo, de que no iban a descansar hasta que mataran a Pablo. Dice que un sobrino de Pablo tuvo que ir y decirle acerca del peligro que corría Pablo. Y bueno, vemos a través de todo esto, todos los peligros que sufrieron los apóstoles, los creyentes de aquellas iglesias, ¿sí? Las persecuciones que tuvieron. Sabemos cómo el imperio romano los usaba en los coliseos, cómo ellos sufrieron por el evangelio, mas sin embargo esto, en vez de estar desanimados, en vez de esconderse, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos estaban dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Y esto lo vemos ahí en el Nuevo Testamento, cómo eran torturados, cómo los mataban, cómo eran perseguidos. Incluso vemos ahí lo que el apóstol Pablo sufrió. Dice que sufrió, lo atacaron con piedras y supuestamente lo dieron por muerto, ¿sí?
pues dice que se levantó después, que se metió y siguió predicando. Entonces nos damos cuenta que debemos de estar dispuestos como iglesia a sufrir por causa del Evangelio. Y bueno, hoy en la actualidad lo vemos en otras naciones. Hay lugares que a los creyentes no se les permite expresar libremente su creencia en Cristo. ¿Y qué pasa con ellos? Son perseguidos, son amenazados, pero aún ellos están dispuestos a ir hasta la muerte por anunciar las buenas nuevas. Y gracias a Dios nosotros estamos en un lugar en el cual se nos permite expresar libremente lo que creemos, pero es cierto que sí sufrimos tal vez discriminación, tal vez sí sufrimos burlas, maltratos, mas sin embargo, no ha llegado a tal punto en el cual nuestras vidas se vean afectadas o en peligro por el Evangelio, ¿verdad? Como en otras naciones, el ser cristiano es una sentencia de muerte, mas sin embargo esto no nos debe desanimar y nos debe de motivar el estar dispuestos a sufrir por el Evangelio, y esta es una de las razones que se nos da aquí en la palabra de Dios. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿qué ha hecho Cristo por los pecadores que confían en Él y cuál es el resultado para aquellos que confían en Cristo? Bueno, para los pecadores que confían en Cristo, en Él, Cristo sufrió en la cruz, sufrió la muerte en la cruz como sustituto por sus pecados. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que son llevados a Dios, es decir, son reconciliados con Dios y aceptados por Dios. ¿Sí? Ahí nos dice ahí en el versículo 18, el justo por los injustos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los injustos pudiésemos nosotros, cada uno de nosotros, reconciliarnos con Dios. Y bueno, el sufrimiento de Cristo por nosotros nos debe motivar tanto a evangelizar como a sufrir por su causa, porque cuando reconocemos la magnitud del sacrificio de Cristo por nosotros, nuestros corazones rebosarán de gozo, amor y gratitud en el Evangelio. ¿De qué formas compartir el Evangelio con otros y sufrir por la causa de Cristo pueden ir de la mano? Bueno, como lo mencioné, ¿no? Hay países, hay lugares donde a los creyentes no se les permite expresar libremente su fe. ¿Y qué pasa? Son perseguidos, son golpeados, son torturados, son llevados incluso a la muerte. E incluso hay lugares donde los mismos familiares son los encargados de entregar a los creyentes en Cristo. Entonces nos damos cuenta que el compartir el Evangelio hay veces en que sí nos lleva a sufrir por causa del Evangelio, ¿verdad? O, bueno, como lo menciona la pregunta, el compartir el Evangelio y la causa de Cristo van de la mano, ¿sí? Como lo mencioné, hay lugares donde se sufre por ser creyente en Cristo. Y bueno, como lo hemos estado mencionando en este estudio, en esta mañana, hay diversas motivaciones bíblicas que se han mencionado, como te mencioné. Por ejemplo, la primera que mencionamos es por obediencia. Vimos ahí en Mateo 28, del 18 al 20, y en Corintios del 10:32 al 11:1, que Dios nos dio una orden y como hijos de Dios debemos de obedecer. La segunda motivación que vimos en esta mañana fue el amor por los demás, ¿sí? Como te mencioné, el apóstol Pablo nos da ese ejemplo que él amaba a su nación, él estaba preocupado por su nación y bueno, él quería que su nación se salvara. Y como lo mencioné, nosotros tal vez tenemos ahí familiares, tenemos vecinos, tenemos amigos que apreciamos. Bueno, si queremos demostrarles que los queremos, que nos importan, esta es la mejor forma que les podemos demostrar, ¿no? Hablarles acerca de las buenas nuevas de Jesús. Otra de las motivaciones que vimos es el deseo de glorificar a Dios, ahí en Juan 15:8. Otra de las motivaciones que vimos es que tener nuestro gozo completo a través de la obediencia. Y otra de las cosas que vimos es nuestra aceptación por Dios por medio de Jesús. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿son algunas de estas motivaciones para evangelizar particularmente nuevas o llamativas para ti? Bueno, esta es una de reflexión personal. Cada uno
puede responderse. Posiblemente conocíamos, o una de las motivaciones es que más conocida es porque es una orden. A lo mejor muchos de nosotros sí sabemos que Dios nos lo manda, y ahí está el pasaje, Mateo 28, 19 y 20, nos lo dice que vayamos y hagamos discípulos. A lo mejor las otras motivaciones, a lo mejor también la segunda, el amor a los demás, también la conocíamos. Y bueno, las siguientes a lo mejor no, a lo mejor el deseo de glorificar a Dios no sabíamos, o esto no era para nosotros una motivación, o tal vez el tener nuestro gozo completo a través de la obediencia o nuestra aceptación por Dios por medio de Cristo. Entonces posiblemente, bueno, cada uno de nosotros a lo mejor ya las conocía todas, o a lo mejor conoce en este estudio aprendió algunas nuevas, ¿no? O aprendimos nuevas. Nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué forma puedes animarte a ti mismo y a otros a evangelizar usando estas motivaciones bíblicas? Bueno, esta también es otra pregunta de reflexión personal. ¿Cómo, en base a lo que hemos aprendido hoy, cómo yo puedo animarme para ir a evangelizar a los demás? ¿Y cómo puedo motivar a los demás hermanos a motivarlos para que también ellos vayan y anuncien las buenas nuevas? Entonces, bueno, en el estudio de esta mañana vemos el por qué, ¿sí? Vemos el por qué debemos de evangelizar. La semana pasada vimos quiénes deben de evangelizar, y la respuesta o la conclusión a la que llegamos fue que cada uno de los creyentes en Cristo es responsable de anunciar las buenas nuevas. Y bueno, recordemos que el Señor también nos da un porqué, el por qué debemos de evangelizar. Y bueno, vimos el por qué. Primeramente, porque es una orden. La segunda cosa que vimos es el mostrar que las demás personas las amamos, que nos importan, que no queremos que sean llevadas a ese lugar de sufrimiento eterno. Y bueno, también vimos el que a través de anunciar el Evangelio glorificamos a Dios. Y bueno, que también nuestro gozo se cumple cuando obedecemos. Y bueno, una forma de obediencia es el anunciar las buenas nuevas. Y bueno, la última que vimos, la última motivación es que somos aceptados por Dios a través de Cristo. Entonces, bueno, este es el estudio de esta semana que hemos visto en esta mañana acerca del por qué debemos de evangelizar. Y bueno, el próximo estudio, si Dios lo permite, de la semana 3, lleva por título ¿Cómo deberíamos evangelizar? Primera parte. Y bueno, va a estar basado ahí en 2 de Corintios, los pueden ir leyendo estos pasajes, ahí en 2 de Corintios capítulo 4, para leer de los versículos del 1 al 6. El libro de 1 de Corintios, capítulo 10, del versículo 23 al 11:1. Y 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 20, para leer hasta el capítulo 6, versículo 2. Estos, primeramente Dios, van a ser los textos en los cuales vamos a estudiar el estudio de la próxima semana, si Dios lo permite, que lleva por título ¿Cómo deberíamos evangelizar? Y va a ser la primera parte. Entonces, hermanos, de mi parte es todo. Que el Señor les bendiga. Y bueno, si Dios lo permite, nos veríamos la próxima semana a través de este medio. Que el Señor les bendiga.